Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas fuera de casa, sí, fuera de casa, porque pasamos muchas horas en casa pero durmiendo. Muchas horas pasamos fuera con los ojos abiertos. ¿Y dónde pasamos ese tiempo? En el trabajo. Pasamos 8 horas, 10 horas en el trabajo y le podemos sumar las horas que nos ocupamos o el tiempo que ocupamos para trasladarnos y regresar al hogar. Si ponemos a sumar esas horas semanal, mensual o anual, podemos determinar que el mayor tiempo de nuestras vidas lo pasamos en un contexto laboral. Salud mental versus relaciones laborales. Ese es el tema que vamos a disertar hoy y para el cual tengo aquí a mi compañera y amiga, la psicóloga Leti Moreno. De nuevo por aquí, bienvenida Leti, como siempre, encantada de compartir contigo mis espacios, ¿no? Este, bueno, Leti, ¿cómo estás tú? Primeramente, ¿cómo Claro, estás? Gloria, muy buenas tardes, de verdad. Reitero, siempre es un gusto trabajar contigo, poder compartir estos conversatorios que realmente nuestra única intención es poder llegar a muchas personas para que puedan tener una mejor información sobre lo que es salud mental en sus diferentes áreas. Así es que te agradezco mucho la invitación y bueno, pues encantada de estar aquí contigo. Bueno, siempre bienvenida. Y bueno, yo te voy a ceder el espacio para que tú nos abras el tema y nos conceptualices como psicóloga lo que es para ti la salud mental, Leti. Háblanos de lo que es la salud mental desde el punto de vista de la psicología. Bueno, la salud mental realmente es una forma de sentirnos bien en nuestro entorno laboral. Ese es muy importante el saber que estamos dentro de un ambiente laboral sano. Ujú. Entonces, si nosotros no tenemos un ambiente laboral donde nos sientamos a gusto, entonces estaremos hablando de que estamos ya mezclando nuestra salud mental. Entonces, necesitamos tener en nuestro trabajo armonía, estar tranquilos, poder tener una convivencia sana con nuestros compañeros, con nuestros jefes, para que nosotros podamos tener realmente una salud sana que nos permita una convivencia y una estadía en nuestro trabajo de paz y de armonía. Sí es, Leti. Bueno, si nosotros conceptualizamos lo que es el trabajo en sí, que vamos a dar un concepto muy amplio para no entrar en profundidades. Y bueno, que el trabajo no es otra cosa que la actividad que realiza cualquier persona, bien sea de manera dependiente o independiente. En este caso que nos compete hoy, vamos a hablar de estados de dependencia, porque vamos a hablar desde el contexto de una estructura organizativa. Y es ese trabajo que el hombre hace con el único fin de tener producción en una economía sobre los bienes y servicios, bienes o servicios, en aras de obtener una contraprestación para su sustento. O sea, trabajo, hombre, producción de bienes o servicios, contraprestación en dinero. Eso es el trabajo. Y sí, ciertamente para que el hombre pueda realizar esa actividad dentro de un contexto laboral y tener ese equilibrio emocional, ¿verdad? Ese equilibrio emocional que va a redundar en ese bienestar en el área psicológica, en el área física, en el área emocional, debemos ofrecerle como empresa, debemos ofrecerle al trabajador un ambiente, como lo has dicho ya, en armonía desde diferentes puntos de vista, ¿no? En armonía en cuanto al tiempo, en cuanto a los riesgos físicos o riesgos de accidentalidad, en cuanto a programas de producción, todo tiene que estar en sincronía y en armonía para que el trabajador pueda desarrollar su actividad sin estrés, que es lo que más suele ocurrir acá. Cuando hablamos de esto, Leti, podemos definir como riesgo psicosocial que parte de la misma empresa, ¿cierto? Sí, definitivamente. Una empresa
nos reúne mucho en torno de riesgo psicosocial. Una empresa nos provee de muchas cosas, de muchos problemas, y nosotros tenemos como trabajadores, tenemos que saber lidiar con todo esto, porque finalmente el riesgo psicosocial no solamente se encuentra en una empresa, sino se encuentra fuera de la empresa en todo lo que es nuestro entorno. Entonces nosotros tenemos que saber realmente equilibrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para podernos desarrollar de una manera sana dentro de nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante porque finalmente el estar en una empresa que nos ofrece muchas cosas, sin embargo, cuando la empresa nos demanda mucho trabajo, entonces caemos en un estrés, en un estado de estrés. Y esas emociones que ya se están viendo perjudicadas por el estrés laboral, nos hace que nosotros ya no tengamos un buen desempeño en nuestro trabajo. Sí, indudablemente, los factores psicosociales, como bien dices tú, están dentro de la empresa y están en cualquier entorno. En el caso de los trabajadores, que es lo que nos compete en este momento, esos factores psicosociales que están dentro de la empresa son responsabilidad de la organización como tal. Esos son responsabilidad de la empresa. Los factores psicosociales externos, obviamente, es donde la empresa no tiene responsabilidad. No obstante, existen legislaciones, por ejemplo, en Venezuela, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, ella establece e incluyó, mejor dicho, y lo establece hoy día, que los accidentes itinerari, queremos decir, de trayecto, casa, trabajo, trabajo, casa, eso es ese tiempo donde el trabajador se desplaza en ambas en direcciones, es también contemplado como un accidente laboral. ¿Por qué razón? Porque viene en consecuencia de ese trabajo, ¿no? No obstante, obviamente, las causas no pueden ser imputables a la empresa. No es responsabilidad de la empresa las causas. Sin embargo, el programa social de lo que es la seguridad social contempla una indemnización más elevada en los casos de los accidentes cuando se determina que son accidentes de tipo laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ese factor de trayecto, ese recorrido, también forma parte de los riesgos a los que está expuesto el trabajador. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si lo llevamos a la práctica, un trabajador que sale de la empresa bajo un disgusto, se peleó con el supervisor, salió disgustado, tomó su carro y viene enardecido a conducir, viene un estado emocional negativo completamente, viene bajo esa rabia, bajo eso, o puede ser que o que lo hayan despedido, o que lo hayan amenazado, o que lo hayan amonestado por alguna situación que cuando se hacen los estudios pertinentes, podemos detectar que hay responsabilidad por parte de la empresa. ¿En qué sentido? Factor psicosocial, contenido de trabajo. Me tienes al trabajador laborando demasiadas horas. El hombre está cansado. El hombre se niega hoy a trabajar más horas porque ya el cuerpo no lo aguanta. Entonces el hombre se pelea con el supervisor lo amenaza, lo amonesta porque hay un desacato, llega y agarra su carro y ¡puf! Tiene un choque adelante. Accidentes que son generados por el estrés que se concibió dentro del medio laboral. Entonces, donde podemos ver la vulnerabilidad en su salud mental de momento, ¿no? El trabajador que labora bajo presión, Leti, que labora bajo presión. Más que todo, los casos en las empresas se dan por estrés. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con lo que es la empresa privada, primero como funcionario del Estado y después como consultor ya privado, donde pude detectar cómo incide el factor psicosocial en el trabajador, como un trabajador que no siente identidad con la empresa, no siente identidad. ¿Por qué razón? Porque las políticas son malas, porque hay maltrato, porque las líneas de mando
son malas en el sentido de que no reconocen al trabajador. Si lo hace bien, no le reconocen nada, pero si lo hace mal, se forma la laraca, lo humillan delante del resto de los compañeros. Entonces, esas situaciones, todas esas situaciones llevan al trabajador a una situación de desequilibrio emocional, desequilibrio emocional. El trabajador no se siente identificado, el trabajador va sin ganas de laborar, simplemente va a cumplir porque necesita trabajar. Entonces, dentro de ese contexto, podemos también determinar las relaciones interpersonales, Leti, que se pueden dar, o sea, esa manera en cómo se relaciona el trabajador con otros compañeros o cómo se relaciona con sus líneas de mando hacia arriba, en la forma jerárquica, en la línea jerárquica hacia arriba, digamos, cómo es tratado por el supervisor o por el jefe de producción o por el gerente, ese trato interpersonal que tienen allí ellos, ¿no? Y con el trabajador podemos aquí hablar de bullying, podemos hablar de acoso, acoso laboral, acoso sexual. ¿Qué me puedes tú ofrecer, Leti, como psicóloga en tus años de experiencia con respecto a este tema? Es cierto, Gloria. Cuando las personas llegan a su trabajo, ya llevan muchas cargas emocionales, precisamente por lo que acabas de referir, a lo mejor algún inconveniente con el vehículo, con el tráfico, etcétera. Pero también debemos de tener en cuenta que a veces ya venimos con problemas desde nuestra casa. Ya tuvimos alguna pelea, algún conflicto con la pareja, con los hijos, y entonces ya vamos, desde ese momento que salimos de casa, ya vamos con un estrés, ya vamos con una molestia nosotros de manera emocional, ya nos sentimos incómodos. Y luego tengo que recorrer ese camino para llegar al trabajo. Y si en ese recorrido yo me encuentro inconvenientes también, imagínate cómo voy a llegar yo a mi trabajo, ya con una gran carga emocional y negativa hacia el trabajo. Ya voy estresado, ya voy de malas. Y si luego llego al trabajo y sumo que mi jefe o el gerente me reciben con ¿por qué llegas tarde? Y sin saber el motivo por el cual él llega con esa situación ya emocional, pues obviamente que a él le va generando un estrés. Y ahora, si hablamos de acoso laboral, efectivamente, cuando estamos dentro de una empresa, constantemente sufrimos ese tipo de acoso. Yo aquí en lo personal, creo que viví un acoso, un bullying también en la empresa donde yo laboraba, y finalmente a mí en la parte emocional me pegaba mucho porque me llenaba de inseguridad, me llenaba de miedos, o sea, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, estoy tratando de poner lo mejor posible para que todo esto fluya bien y resulta que no, que mi jefe, en lugar de apoyarme, de crear un ambiente adecuado para que nosotros estemos laborando, me hostiga. Ujú. Me llena de reproches, de por qué lo estás haciendo así, es que deberías, y entonces lejos de que yo me sienta en un ambiente tranquilo y sano en el trabajo, me siento lleno de ansiedad, de depresión, de miedos, de temores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Yo creo que aquí la empresa tendría que trabajar mucho en ellos como empresas para saber qué le puedo ofrecer a mi trabajador, porque finalmente mi trabajador tiene un entorno social que no solamente está dedicado a la empresa ni a su trabajo, sino que finalmente fuera de, tiene muchas situaciones que también vive, problemas a los que se tiene que enfrentar, tiene una familia con la cual tiene que lidiar. Entonces, tengo que propiciar un ambiente agradable para mi trabajador, para que él se sienta a gusto y le permita desarrollar mejor cada actividad que él tenga que realizar en su trabajo, ¿no? Entonces, finalmente, sí es muy importante poder darnos cuenta de qué le estoy ofreciendo como empresa a mi trabajador y que también el trabajador puede expresar
esas emociones, o sea, yo vengo también de un entorno social y vengo aquí a mi trabajo y trato de cumplir con ese trabajo, pero también la empresa tiene que hacer un poco de conciencia en qué voy a darle, ¿no? Pero yo también lo tengo que pedir, yo también lo tengo que expresar, porque si no la empresa se dedica a saber que tú eres mi trabajador y que tienes que rendir tus 8 horas diarias sin importarme lo que estás viviendo afuera, sin importarme si vienes lleno de problemas, si estás enfermo, si te encontraste con alguna situación difícil en el camino. O sea, no, yo soy tu empresa, yo te estoy pagando, pero se olvidan un poco de la parte humana. Y yo creo que para poder estar dentro de una empresa, la empresa también tiene que estar muy consciente de que antes que ser trabajadores, empleados de su empresa, somos seres humanos. ¿Y qué quiero yo como ser humano recibir? Entonces, a veces creo que el patrón, el director, el gerente se tiene que poner un poco en los zapatos del empleado para saber sentir y percibir cuáles son sus emociones, ¿sí? El por qué mi empleado realmente está llegando ya con una situación negativa de cansancio, si ni siquiera ha empezado a trabajar. Entonces necesito profundizar realmente qué es lo que mi empleado me está dando, por qué está pasando, qué situaciones está viviendo, para que yo pueda comprenderlo y yo pueda tener realmente un trabajador de calidad. Porque si mi trabajador llega ya con un desgaste emocional, por supuesto que su trabajo ya no va a funcionar de la misma manera, ya no me va a rendir. Ajá. Y entonces ahí vienen el despido y que si me despiden, entonces aún tengo que cargar con una situación más difícil. Entonces, creo que gran parte del ambiente laboral para que mi trabajador funcione al 100%, necesito yo como empresa ver realmente cuáles son las necesidades de mi trabajador y el trabajador también expresar de qué manera quisiera yo ese ambiente laboral para que tanto empresa como empleado podamos llegar a alcanzar nuestros objetivos. La empresa quiere tener un prestigio como empresa y el empleado también necesita tener un éxito como trabajador. También necesito ser motivado y estimulado para poder tener un trabajo de calidad que yo pueda ofrecer a la empresa y que la empresa se vea beneficiada con lo que yo estoy haciendo. Has dado en el punto clave con esto que nos has comentado ahora. ¿Por qué? Porque es necesario identificar en todo tiempo el clima laboral de tu organización. Cuando hablamos de empresas grandes y algunas que otras medianas, porque hablo desde la experiencia de mi país, que es donde me desarrollé en el campo de las empresas. No puedo hablar de otras empresas porque no tengo el contexto ni el conocimiento de cómo se aplica en otros lugares, pero sí podría hablar un poco de las empresas transnacionales. Y cuando hablo de las transnacionales, hablo de las empresas americanas. Por lo menos en el caso en Venezuela, que había muchas empresas americanas allá. Eh, es necesario identificar el clima laboral. Muchas veces el indicador va a ser la producción. Muchas veces y lastimosamente, el indicador va a ser lo que es la accidentalidad, o sea, el índice de accidentes que la empresa tiene para cierto momento. Eh, es necesario establecer, o sea, es necesario educar y educar en en las diferentes líneas, en los diferentes niveles de la línea jerárquica de la empresa, en los diferentes, o sea, desde el nivel gerencial, de la gerencia general, gerencia por departamento, jefes de producción, supervisores. Cuando nosotros llegamos al trabajador de producción, tiene por encima al supervisor y en algunos casos es allí donde se establece la mayor relación, ¿no? Relación más fuerte es entre el supervisor y el trabajador, el que está en la línea de producción. ¿Qué debemos hacer? Ese supervisor viene a ser como la figura del líder. Entonces, si nosotros educamos al supervisor, y esto sí es verdad que
me cansé porque di cursos de esto por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, te estoy hablando de hace miles de años, ¿no? Y me encantaba porque se trata de hacerle ver a ellos, a la línea supervisoria, que el trabajador va a estar más a gusto y le va a rendir mayor resultado cuando el trabajador se encuentra identificado, cuando el trabajador se encuentra reconocido, o sea, ese reconocimiento diario que tú le das por la espalda de trabajo, y dice, lo hiciste bien, well done, como dicen aquí, bien hecho, cuando en lugar de ir y batir las cosas o tratarlos, porque en ningún momento obviamente lo van a agredir físicamente, ¿no? Pero ya la actitud del que está por encima del trabajador en esa línea de producción, ya eso ocasiona, como dice, un descontento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresa? Y de eso me encantaba con la empresa grande, porque la empresa grande tenían esos programas de educación bárbaro que iban desde la seguridad industrial, que también ahí me moví muchísimo, pero también hablaban, o sea, desarrollaban esos programas de motivación hacia el trabajador, donde las los niveles supervisorios eran educados en cómo debería ser el trato de hacia ese trabajador. ¿Qué pasa? El trabajador, si tú le vas a incrementar horas de trabajo, como te decía hace un rato, debes sentarte o conversarlo con él. Tienes la actitud, tienes el tiempo, no estás bajo estrés, todo eso, porque tampoco se trata de brindarle al trabajador, yo te quiero aquí, yo te necesito, chévere todo, y el trabajador no te va a decir que no por pena o no te va a decir que no porque mientras más horas de producción me des, mayor va a ser. Y si mis horas extras van a ser nocturnas, mayor va a ser la cantidad de dinero que voy a obtener al fin de la semana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que tener personal calificado para esa inducción, para esos cursos de motivación, tanto al nivel supervisorio como al trabajador. Al trabajador también debemos instruirlo, al trabajador debemos educarlo, hacerle saber que forma parte de la empresa. Tú eres de mi empresa, sin ti yo no puedo hacer no puedo sacar mi producto final. Tú eres un pilar importante. ¿Por qué? Porque el trabajador siempre se va a sentir, lastimosamente, los trabajadores tienen problemas de autoestima y se van a sentir y van a ver a los que están por la línea de mando como los intocables. Lo viví aquí en este país. Yo decía en una oportunidad, bueno, la única oportunidad que he trabajado aquí unos meses, estaba en una fábrica y tengo esto por experiencia. O sea, las trabajadoras, éramos puras mujeres, las trabajadoras veían al manager y como que se habían visto y se asustaban y yo decía, claro, a mí me causaba mucha gracia porque yo nunca había trabajado en ese nivel. Y yo decía, ¿por qué tienen que asustarse? O sea, él es igual que tú, que yo, no pasa nada. Entonces, es eso, es como hacerle entender al trabajador que es un pilar importante dentro de la organización. Tú tienes que ganarte, como siempre decía yo, tú tienes que meterte a tu trabajador en el bolsillo si eres empresario. ¿Por qué? Porque además de que vas a tener un trabajador contento, ese trabajador te va a cuidar tu máquina, te la va a cuidar, porque se va a sentir que esa área es de él, que eso le pertenece, ¿no? Entonces se identifica con su área, la va a mantener limpia, la va a mantener en orden, lo va a hacer con cariño. Y de paso, el nivel de productividad que vas a tener va a ser elevado, porque va a trabajar con gusto. Por otra parte, fíjate tú, hay otro factor acá, que es el factor psicosocial. ¿Qué ocurre? En la empresa grande esto no se da. Por experiencia te lo digo, si es una empresa transnacional menos, recordemos que las empresas grandes también tienen los sindicatos y ellos siempre van a estar pendientes de estas cosas. Pero en lo que son las empresas pequeñas, medianas y pequeñas empresas, se da el factor desorden. O sea, tú vas a trabajar ahí en esa área y el área está que no entra ni aire, no hay casi luz, todo está sucio, todo está lleno de grasas. Hablemos de empresas que se dedican a la metalmecánica, cuya actividad económica es la metalmecánica. Esos ambientes son tan pesados cuando son empresas pequeñas, empresas familiares. ¿Por qué? Porque les da dolor invertir en arreglos, ¿entiendes? Yo recuerdo que tengo por experiencia de vida un caso de una de mis empresas que yo asesoraba, donde yo llegué y yo decía, ay Dios mío, ¿dónde me metí yo? ¿Dónde me metí yo? Era ver aquel desastre donde
laboraban esas personas. Y yo le dije al dueño, yo continúo trabajando para ti el día que yo pueda entrar al baño de los obreros. Así mismo le dije, yo continúo trabajando para ti el día que yo pueda entrar a hacer pipí en el baño de los trabajadores. Y él se me quedó viendo, Gloria, pero tú puedes entrar al baño de nosotros. Y digo, no, es que yo no soy diferente a ellos. Yo soy tan humana como ellos, ellos son tan humanos como yo. Le dije, él se me quedó viendo. O sea, yo era muy, no sé cómo decirte, yo era muy tajante y muy radical en mis apreciaciones y se lo decía a mis clientes. Si quieres que yo trabaje para ti, aquí va a haber cambios, porque yo no voy a permitir que un trabajador me venga a faltar el respeto. Así de simple. Logré sacar de aquel estereotipo mental de muchos extranjeros que tenían empresas, o sea, de que ellos eran lo que iban a hacer. No, 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 llegó la hora de dar cambio. O sea, bueno, me cambiaron todo el baño, me lo tumbaron todo y me lo hicieron de nuevo. Porque yo decía, ¿cómo es posible que un trabajador, o sea, ni los animales, le dije yo, cuando yo llegué ahí por primera vez, me tocó hacer, porque uno hace, en aquel entonces, cuando yo ejercía la consultoría en seguridad, yo les decía, o sea, tengo que primero hacer una inspección para ver las condiciones en que están, para hacer luego un, ¿cómo se llama? Un estatus de la situación, un informe, pues, del estatus de la situación. Y yo encuentro aquella cantidad de cosas y decía, ¿cómo trabaja este pobre hombre que no se puede ni parar bien aquí? O sea, no se puede ni parar de la cantidad de cosas. ¿Cómo el hombre desgasta su vista? Aquí no hay lámpara. ¿Qué te cuesta poner una lámpara? Entonces tú dices, ese trabajador labora 8 horas allí, Leti, y si le ponen más horas, el hombre se siente ahí comprometido a hacerlo porque le da temor de que lo vayan a botar. Entonces ese hombre sale de ahí cansado, obstinado, el día siguiente. Y llega un momento, Leti, y por experiencia lo digo, que ya el hombre se le olvida que tiene que dar un paso en el procedimiento de la línea y se le olvidó poner el seguro y paz, me metió la mano en la línea de atrapamiento y paz, se le fueron los deditos ahí. Entonces, ese hombre, no es que el hombre omitió porque quiso omitir porque nadie se quiere cortar los dedos, es que ese hombre no estaba pendiente, su mente está en otro sitio, su mente está obstinada, está mal, no está concentrado en lo que está haciendo, no lo está haciendo con gusto. Entonces, ahí yo digo, la vulnerabilidad de la salud mental incide en la ocurrencia de los accidentes laborales, bárbaro. O sea, en las condiciones, y ahí te hablo de responsabilidad tajante de la empresa, en las condiciones que tú le ofreces ambientales, donde ese hombre va a desarrollarse durante 8 horas y quizás muchas más. Entonces, ese es el compromiso. Y bien, como tú acabas de decir, la empresa tiene la responsabilidad. Ellos se deben identificar primero que todo cómo está ese clima laboral y luego tomar acciones, educar a sus líneas, a sus diferentes niveles de la línea jerárquica de la empresa, desde la gerencia general hasta el trabajador. ¿Por qué? Porque al tú levantarle la autoestima al trabajador y hacerlo parte de ese proceso, hacerlo importante dentro de ese proceso, ese trabajador va a lograr tener identidad con la empresa y al tener identidad, él va a hacer un trabajo con ¿cómo se llama? Va a estar feliz de realizar su trabajo, va a estar contento, va a estar a gusto, va a estar acorde con lo que le dicen y va a poder también exponer en algún momento situaciones particulares en la medida en que la empresa pueda dispensarle, bien sea permisos o bien sea unas vacaciones adelantadas, para que él pueda solucionar esos problemas personales. Es triste porque también lo viví en una empresa transnacional que un trabajador no había comentado nada, tenía su hijita hospitalizada de 6 años, él tenía que salir más temprano a llevarle la comida a su hija al hospital, se puso a hacer unos trabajos de mantenimiento en una de las máquinas, en una calandra, y el operador había terminado, lo hizo en horas del almuerzo, él no fue a almorzar, el operador de la máquina vino, como no había colocado el cinto de seguridad, el hombre encendió la máquina y el hombre lo atrapó y ahí quedó el hombre atrapado. Entonces, es como decía, pero fue culpa del trabajador. El trabajador omitió un procedimiento, sí es cierto. Es responsabilidad del trabajador porque lo omitió, pero es que el trabajador no estaba, ¿cómo se llama?, consciente
porque tiene su mente en otro lado. Entonces, darle la oportunidad a través de políticas y a través de la educación al trabajador de él poder expresar cualquier situación que tenga en la empresa. Por lo menos en mi país, las leyes laborales estipulan unas vacaciones anuales. Me encanta este país donde estoy porque Inglaterra te establece dentro de su ley laboral 28 días laborales al año, pero tú las puedes agarrar como tú quieras. ¿Qué pasa? Que si tú, el trabajador allá no pide un permiso no remunerado, porque es difícil que se lo den. Es difícil que se lo den no remunerado. Además, que necesita su remuneración porque él es el sostén del hogar. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá y soy sostén de hogar y yo tengo como política, o sea, la empresa tiene como política que yo puedo irme de vacaciones cuando yo lo pida, una semana, 3 días, 4 días, y esa semana, como están de vacaciones, van a ser remuneradas, entonces yo puedo aquí manejar mis tiempos y mis problemas, ¿entiendes? Entonces, eso es un punto a favor para el trabajador, porque puedes decir en qué momento tú puedes, ¿cómo se llama? Estar dentro de un problema familiar, estar allí presente en tu problema familiar, sin que pierdas tu ingreso porque estás con días de vacaciones, que no es el deber ser, pero tienes esa alternativa, que es peor a tener que hacer un trabajo, o sea, sobrecargarte de trabajo, hacer las cosas bajo un estrés que te puede llevar a consecuencias nefastas como la muerte. Y eso ocurrió. Yo, mira, investigué muchos casos donde se deducía al final de todo el cuento y de todo el proceso investigativo que el hombre estaba bajo estados de estrés, que el hombre no estaba en el momento, se estaba con problemas fuera, que tenía fuera, y entonces tenía la presión de que tenían que sacar tanto de producción. Y eso, llegué a investigar eh, accidentes laborales donde había, en una empresa donde había mucha pérdida de falanges distales, porque la máquina era una máquina de doble accionamiento, ¿no? Doble accionamiento, o sea, el hombre tenía que tener las dos manos ocupadas cuando el troquel bajaba, o sea, no había riesgo de atrapamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Presión de tanto de producción que hacía el hombre, agarraba y ponía un taco de madera en uno de los botones, un taco de madera, y con esta mano tenía accionado y con otra, esta otra iba alimentando la máquina. En ese alimentar, paz, bajaba el troquel y me les amputaba las falanges. Bueno, viene la parte de uno, porque uno le metía todo, le metía hasta el diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, hasta donde yo podía lo hacía, sino yo pedía la asistencia de ingeniería. ¿Qué se mandó a hacer? A poner esos botones dentro de un casco protector de manera que el trabajador no pudiera violarlos. Pero, ¿por qué se originaba todo eso? Cuando tú buscas la raíz, porque el hombre no dejaba de trabajar en toda la noche. El hombre no dejaba de trabajar. El hombre lo que tenía era una presión de tanto de producción tienes que sacar esta noche. Y si el hombre, como yo cuando trabajé en esta fábrica, era tan lento, él no iba a perder su bono de producción. Fíjate tú, aquí incide lo otro. Tengo bono de producción por si llego a esta meta. Pero da la casualidad que Gloria no puede llegar a esa meta porque sus facultades no se lo permiten. Ella es más lenta, o ella se cansa más, o ella tiene un ritmo ya de muchos años en este punto. Pero yo me quiero ganar ese bono de producción. Yo me lo quiero ganar porque sí. ¿Qué hago yo? Yo hago trampas dentro de mi puesto de trabajo, hago trampas para lograr el objetivo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy poniendo en riesgo mis partes, estoy poniendo en riesgo mi integridad física porque por violentar un sistema de seguridad, yo puedo tener un accidente con consecuencias nefastas. Entonces, es todo un tema, Leti, es todo un tema de verdad. Esto, identificar el clima laboral de la empresa es necesario, tanto en las grandes empresas como en las pequeñitas empresas. El ser humano es humano aquí, como en las grandotas empresas que tienen 3.000 trabajadores, son empresas transnacionales, pero también esta empresita que es familiar, también tiene seres humanos acá. Y esa fue una de mis premisas para trabajar. Y te digo, llegué a empresas donde yo hablaba para reunir a los trabajadores viendo para el techo, o sea, como qué fastidio. Wow, me tocó un trabajo fuerte, pero ¿de qué se trata? De darle a ellos el lugar que se merecen. O
sea, darle que el trabajador se sienta en equilibrio emocional, que se sienta con ganas de ir a trabajar, no ir a trabajar por compromiso. Eso Y básicamente Claudia, es. quisiera retomar esta parte donde efectivamente, de donde se tiene que empezar a capacitar desde el gerente general para que esto pueda venir en cascada. Ujú. Entonces, aquí es la importancia del coaching para los empresarios, de verdad. Ujú, Aquí sí entra, es. ¿sí? Sí. Porque desde este momento que un empresario recibe coaching, está garantizando que su empresa va a funcionar al 100%. Ujú. Así ¿Por qué? es. Porque ellos van a tener un aprendizaje, no solamente en cómo voy a desarrollar mi empresa, sino en cómo voy a generar un aprendizaje para mis propios empleados, ¿no? ¿Cómo voy a generarles un ambiente de trabajo donde mis empleados lleguen y se sienten a gusto? Entonces, yo voy a capacitarme para que después pueda yo capacitar a mis empleados y a través de talleres motivacionales de superación personal, yo pueda brindar una calidad de vida a mis trabajadores dentro de la empresa. Entonces, ahí es la parte humana donde el gerente general tiene que hacerse responsable no solamente de su empresa, sino de toda la gente que tiene a su cargo. Ujú. Entonces, Así ahí es. viene esa importancia de la capacitación para que yo pueda tener realmente una pequeña o mediana o grande empresa, pero que realmente va a funcionar, que realmente me va a dejar lo que yo estoy visualizando como proyecto. Ujú. Ujú, Entonces, ahí tengo que ver que mis trabajadores estén cómodos, se sientan a gusto, porque a veces los reprimen hasta, no puedes salir al baño hasta ujú, tales horas, ujú, ajá, no puedes comer hasta tales horas, o sea, pero se olvidan de que el cuerpo necesita un ujú, descanso para que ujú. pueda seguir rindiendo. No entienden que a veces los empleados necesitan hasta un poco de música para Claro. sentirse relajados, para sentirse Ujú, motivados, o sea, que no sepan que llegar al trabajo es llegar a un cansancio, a un hastío, algo que no va a hacerme sentir a gusto. Entonces, creo que ahí el responsable, el gerente general, tiene que saber cómo voy a manejar a mi gente, pero cómo tengo que empezar por mí, tengo que empezar por casa para yo poder entregarle a los demás lo que yo he aprendido y que me garantice algo que va a funcionar realmente en mi empresa. Fíjate que existe mucho el síndrome de Burnout. No sé si has escuchado hablar de este síndrome. Este síndrome es un síndrome, le llaman el síndrome del trabajador quemado. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajador ya llega cansado. El hecho de saber que va a llegar a su trabajo ya está cansado. ¿Por qué? Porque ujú, su ambiente no le ha gustado, porque su ambiente le cansa, en lugar de motivarle, le cansa. Entonces a él sí. llega un cansancio ya físico y mental que él ya llega al trabajo y desde ese momento que está entrando ya está cansado, ya no le gusta, ya está, bueno, de una manera que dice, hoy no voy a trabajar, en lugar de llegar con esa motivación de decir, no, qué padre, voy a llegar a mi trabajo, voy a ver a mis compañeros y a la larga, al fin de la semana o del mes o de la quincena, ya voy a tener mi ingreso, ¿no? Llego motivado, pero no, ya llegan cansados y empieza, si tenemos ahí como los reproches del jefe, hasta empezamos a manejar una autoestima baja. Ujú. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque yo creo que no tarda mucho en reconocerse este síndrome del trabajador quemado en una enfermedad que realmente sea preocupante para las empresas. Sí, es que un ambiente hostil, como te mencionaba yo antes, un ambiente donde las condiciones ambientales de trabajo
son hostiles, aunado a una supervisión de esas que son inaguantables, para nadie es agradable permanecer 8 horas allí en ese ambiente. O sea, es algo que ya es, y que lo haces por obligación y que tienes que hacerlo por obligación porque tienes que llevar la comida a la casa. Entonces, es un tema de humanizar. Y bien, cuando hablamos de esto, que yo digo que siempre se ha hecho coaching, ahora el término es el boom, es la época del boom del coaching, que yo pienso que ahora estalló con más fuerza después de la pandemia o dentro de la pandemia o durante la pandemia, porque siempre se ha hecho coaching de una u otra manera. Yo siento que siempre lo he hecho y siempre lo digo, esos términos son nuevos, porque siempre se hizo coaching, se dieron cursos motivacionales y ya uno viene manejando esto desde hace mucho. Recordemos que las primeras palabras, aquellas palabras que hoy día se usan tanto, las tenían los filósofos en aquella época, ¿no? Este, cuando nosotros hacemos esto a nivel gerencial, además de tener ese ambiente bonito para el trabajador, de lograr que el trabajador tenga sus niveles emocionales óptimos, logre ese bienestar emocional, esa identidad con la empresa. A mí, como gerente general, me beneficia muchísimo porque mis índices de productividad que yo tengo que reportar ante quien tenga que reportar, si soy una empresa transnacional, a la presidencia o a donde me competa a mí o donde, a quien tenga la competencia, me toca reportar los informes, ver el índice de productividad, es el resultado de todo eso. O sea, el índice de productividad viene vienen también involucrados lo que son esa actividad que realiza el trabajador. Porque si las máquinas fuesen a trabajar solas, ok, no pasa nada, ¿no? Si una máquina se daña, bueno, hay que mandarla a reparar. Pero si es el trabajador el que me opera las máquinas, el que me empaca, el que me alimenta la máquina, ahí es donde va mi productividad, o sea, los niveles de productividad, cuánto se está sacando, se está logrando el objetivo y ahí es donde se cumple realmente la misión y visión de la empresa. O sea, parte de allí y muchas veces el patrono, cuando se trata de empresas pequeñas, ¿qué pasa? También influye mucho lo que es la educación patronal. En las empresas transnacionales son estructuras organizativas donde todo está bien fomentado, pero en las empresas familiares cuesta muchísimo el cambio de mentalidad, cuesta invertir. O sea, tenemos que darle un curso aquí a los supervisores. No, pero no tengo dinero, pero es que es necesario. O sea, hay que cambiar todo el ambiente de trabajo. Hay que botar lo que se llama la chatarra, hay que limpiar las áreas. Además de constituirse en un riesgo físico de accidente, también se constituye en un riesgo para la salud mental del trabajador que tiene que venir todos los días a enfrentar un lugar de trabajo donde tiene que estar levantando los pies, no se vaya a cortar. ¿Entiendes? O donde tenga que estar improvisando cosas porque no hay las herramientas, porque la empresa no le gusta invertir, pero sí le gusta que el trabajador le dé resultados. ¿Entiende? Claro, Entonces, se trata de eso, es educar. Y así como en todos los aspectos de la vida, la educación tiene que primar, tiene que estar allí presente para obtener el resultado que queremos. Y de así allí, es, bueno, yo me atrevo a decir de mi parte, ya te cedo la palabra, como para concluir, que la empresa debe cumplir los lineamientos establecidos en la ley. La ley existe en cualquier parte, solo que en muchos países no se cumplen y donde la corrupción está presente, se dejan de cumplir las cosas en las empresas privadas, pequeñas. Las empresas grandes no, que tienen su política y tienen su sindicato y el sindicato siempre va a estar pendiente de que las normativas se cumplan. ¿Entiendes? O sea, van a estar pendientes de que, al menos allá. O sea, cómo no, también se da aquello de los sindicatos vendidos, ¿no? Pero la mayoría, porque si no lo hacen bien en las próximas elecciones, van para afuera los del sindicato. Entonces, siempre se intenta hacer las cosas en pro del trabajador y ellos exigen lo que está en la ley. Como le decía yo una vez a un cliente, pero ellos están exigiendo, ellos no están exigiendo nada del otro mundo, ellos están exigiendo que se cumpla con la ley. Tú eres el que está fuera del marco legal, tú eres el que está fuera del marco legal. Ellos no están pidiendo nada del otro mundo.
Cuando un trabajador me hacía exigencias que estaban fuera del marco legal, yo le decía simplemente, déjame negociarlo, porque no puedo presionar a la empresa para que me dé algo que no está dentro del marco legal, pero sí podemos negociarlo. Vamos a ver si lo logro. En ocasiones se lograba el pedimento, en otras ocasiones era difícil. Entonces es cuestión de llegar a acuerdos. Y eso, como yo le insistía a los dueños de empresa, les decía, recuerda que cuando tienes un trabajador contento, tienes tu empresa segura. Tienes tu empresa segura. Yo les decía, ¿tú te imaginas que tú tienes ese pedido que hacer, que están trabajando ahorita bajo presión porque tienen que mandar eso para tal parte? ¿Tú te imaginas que todos los trabajadores se pongan de acuerdo y digan, no vamos a trabajar? Que todos digan, no vamos a trabajar hasta que no nos hagan tal cosa. Y lo pueden hacer. Lo pueden hacer como un mecanismo de presión para que tú cumplas con lo que tienes que cumplir. Porque ellos también tienen derecho a sentirse bien, a sentirse emocionalmente bien, a sentirse reconocidos, a sentirse respetados. Así es. El mejor ejemplo, yo sacaba a la empresa siempre por los baños, por los sanitarios, los toilets, como le dicen aquí. Por ahí sacaba yo cómo funcionaba la empresa a nivel administrativa. Yo decía, si los baños están perfectos, los de los trabajadores, sé cómo están esos trabajadores de contento. Porque los trabajadores hacían unas cosas estando bravos que tú decías, mi madre, ¿para qué? Como le decía yo una vez en reunión con los trabajadores, te estoy hablando hace muchísimos años cuando estaba yo con ellos. Yo le decía a los trabajadores, o sea, que ustedes tienen que hacer esa gracia en el baño para que no entre nadie. ¿Y quién entra ahí al baño? Ustedes mismos. El dueño tiene su baño allá arriba y lo tiene bien bonito. O sea, si ustedes tapan los baños, ¿quién se perjudica? ¿Quién me están perjudicando haciendo eso? La pobre señora que limpia. Y llegó un momento en que le dije a la empresa y le dije a los trabajadores, la señora que limpia no le va a limpiar más el baño a ustedes. No, es injusto que hagan, porque por castigar a los patronos hacían locuras en el baño, ya pueden imaginar. Y entonces, ¿quién pagaba los platos rotos? La pobre señora que venía a limpiar. Entonces, fíjate tú cómo se desordena la mente, porque ¿a quién se le ocurre hacer una cosa de esas? ¿Entiendes? Así es. Pero ¿cómo lo hacen como una retaliación? O sea, estoy molesto con la empresa, estoy molesto. Y eso es muy difícil a veces para comprenderlo cuando el patrono no está educado. Y por eso me encanta lo que acabas de exponer, porque realmente en la práctica es así. Bueno, Así es. Mileti, una última recomendación que quieras dejarnos, algún mensaje que nos quieras dejar para concluir. Bueno, yo creo que en el sentido de dejar un mensaje para los trabajadores es que podamos aprender a manejar nuestras emociones, a saber que todo tiene una solución que a veces tarda un poquito en llegar, pero que va a solucionarse. Entonces, tratar de relajarnos, sobre todo para que nosotros mismos aprendamos a cuidar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar estresados, con ansiedad, depresivos, y todo eso se va a reflejar tarde que temprano en nuestro cuerpo físico. Entonces, como trabajadores también aprender a dejar nuestros problemas, familiares, sociales, fuera de nuestro trabajo para que realmente podamos llegar y desempeñarnos en nuestra labor. Y sobre todo buscar trabajos que nos gusten, que los disfrutemos, ¿no? Para que lejos de sentirlo como un trabajo, lo podamos sentir como algo que estamos disfrutando y que además nos genera algo económico para poder tener un estilo de vida que nosotros nos sientamos realmente cómodos, disfrutando de este paso por la vida, pero de una manera llenos de felicidad, de amor, de tranquilidad, ¿no? Entonces creo que eso nos correspondería un poco también a nosotros como trabajadores. Y yo creo que la empresa tendría que seguir en esta cuestión de seguirse capacitando para poder decirle a mis trabajadores, enseñarles
cómo realmente voy a generar un ambiente donde ellos se puedan estar bien. Entonces, creo que aquí los gerentes generales tendrían que estar siempre en constante capacitación, ¿no? Fomentar programas de apoyo, de orientación y recomendaciones para los trabajadores para que ellos se puedan sentir a gusto, ¿no? Entonces, si yo genero un ambiente de trabajo favorable para mis trabajadores con música, con un vasito de agua, lleguen ellos, que lo puedan disfrutar, una galletita y también, ¿por qué no? Poder fomentar iniciativas, incentivos donde ellos puedan decir, oye, trabajaste esta semana de maravillas y es que ahí va algo extra para ti, Claro. ¿no? ¿Cómo me voy a sentir yo como trabajador si de repente mi jefe directo me dice, mira, hoy te desempeñaste muy bien, aquí está esto, ¿qué va a pasar? Yo me voy a motivar, me voy a sentir mucho más relajada en mi trabajo y voy a dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque sé que voy a tener un estímulo y eso va a tener una respuesta, ¿no? Una respuesta en mi empresa. Entonces creo que eso sí tendría que las empresas estar muy al pendiente de cómo puedo generar un ambiente de trabajo laboral para mis trabajadores donde ellos se sientan a gusto, donde ellos puedan aportarme realmente calidad de trabajo para mi empresa. Y entonces yo estoy garantizando que voy a ser una empresa de éxito, una empresa destacada, porque estoy dando lo mejor de mí. Yo primero como patrón, como jefe, yo estoy dando lo mejor de mí y estoy seguro que entonces mis trabajadores van a regresarme lo mismo a mí. ¿No? Entonces, Pues, creo que es eso lo que podríamos tener como en cuenta, ¿no? así es, Mileti. Muy asertiva tus palabras. Bueno, una vez más, agradecida por haber compartido este tema conmigo. Este es uno de los temas que me apasiona muchísimo. Y si nos involucramos en el área de enfermedades profesionales y accidentes laborales, digo, wow, o sea, muchos años y de verdad que esa parte humana del trabajador me formé. Mi primera formación fue en la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo en Venezuela y lo amé realmente. Amé a estudiar el comportamiento del ser humano dentro de un contexto laboral, toda la interacción que tiene el trabajador dentro del contexto laboral, las líneas jerárquicas, el comportamiento de cada una de ellas. Y de verdad que es un tema que apasiona. Tenía mucho tiempo sin esculcar esta área, te lo confieso, mucho tiempo en realidad, pero me trajo muchos recuerdos hermosos. Gracias una vez más por estar. Y bueno, tenemos por ahí un cuarto y último programa desde esta óptica, ¿no? De este aspecto de salud mental, nos queda uno y ya lo estaremos debatiendo la próxima semana. Y bueno, agradecida, gracias a la audiencia cuando nos vean, nos dejan los comentarios, se suscriben a nuestros canales. Recordemos que Leti está en YouTube como Charlando con Leti. Pueden ir también a su canal a apoyarla, a darle like, a suscribirse. E igualmente en mi canal, Viviendo con Gloria Rodríguez, estamos a la orden y nos encantaría, de verdad, si tienen algún tema del cual quisieran hablar, estamos a su completa disposición para traerlo acá al programa, al canal. Un abrazo inmenso, Leti, y de nuevo te reitero mi Gracias. agradecimiento. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, pues nos veremos ya en la próxima semana con nuestro último tema, el cual de verdad va a estar increíble. Así será.